Todo sucedió muy rápido, como si estuviera atrapada en una neblina espesa que no me dejaba ver más allá de mis propios miedos. Recuerdo fragmentos aislados, como si fueran fotografías borrosas de una pesadilla. El momento exacto en que Ricardo encendió esa luz tenue y amarillenta en la habitación. El olor penetrante de mi aceite esencial favorito, esa mezcla de lavanda y bergamota que solía relajarme, pero que en ese instante me asfixiaba. Escuché el crujido familiar de la cama, esa misma cama donde pasé tantas noches durmiendo sola, hecha un ovillo de soledad absoluta. En un instante de desesperación, cerré los ojos con fuerza e intenté imaginar que era Alejandro quien estaba conmigo, pero las manos eran otras, ásperas y extrañas, el aliento era ajeno, y el ritmo de sus movimientos no tenía nada que ver con lo que yo conocía. Cuando todo terminó, me quedé allí, inmóvil, mirando fijamente las manchas de humedad en el techo. Ricardo se quedó medio dormido a mi lado, dejando caer su mano pesada sobre mi vientre. Sentí una náusea física que me subía por la garganta, mezclada como un vacío que me devoraba el pecho. Acababa de cruzar la línea que siempre juré respetar. Había hecho lo que tanto critiqué en otras mujeres, y ahora era yo quien colgaba del borde de ese abismo oscuro. Alejandro y yo, Elena, llevábamos 5 años de matrimonio, 5 años que se esfumaron como un suspiro, pero que a la vez guardaban una eternidad de recuerdos. Nuestra primera cita en aquella librería ruidosa de la Ciudad de México, nuestra boda pequeña con apenas 10 personas, el esfuerzo enorme para comprar aquel apartamento de una sola habitación en un barrio residencial de Guadalajara, y esos planes tímidos de un futuro que parecía brillante. En aquel entonces, Alejandro trabajaba como un gestor humilde en una constructora, y yo daba clases de inglés en una academia local. Pensamos que nuestra vida sería siempre así. Tardes acogedoras con tazas de café, discusiones apasionadas sobre los libros que leíamos, peleas tontas que terminaban en reconciliaciones rápidas bajo las sábanas. Pero el mundo gira y la ambición no descansa. Tras un ascenso importante, Alejandro empezó a vivir para el trabajo. Lo nombraron director de desarrollo regional, y eso trajo dinero a casa, sí, pero también levantó un muro invisible y gélido entre nosotros. Su vida se convirtió en una secuencia interminable de vuelos, juntas de 5 horas, negociaciones estresantes y reportes que nunca terminaban. Salía de casa cuando todavía no salía el sol y regresaba cuando yo ya llevaba horas dormida. Si por milagro tenía una tarde libre, la pasaba pegado a la pantalla de su computadora o simplemente se desplomaba boca abajo en la almohada, muerto de cansancio. Me faltaba aire, me faltaba él. Intenté hablarlo, una vez durante una cena donde él casi se queda dormido sobre el plato de pasta, y 2 veces un sábado por la mañana cuando finalmente logró descansar un poco. Su respuesta siempre era la misma, dicha con una voz que arrastraba el cansancio de 1000 batallas. Elenita, por favor, entiende que es solo una etapa, solo 6 meses más para que el departamento alcance las metas y todo volverá a ser como antes. Yo asentía, pero por dentro sentía que algo se me marchitaba. Quería que mi esposo me mirara con ojos presentes, no con esa mirada vacía de quien está pensando en presupuestos. Quería hablar de tonterías, ir al cine, caminar por el parque sin que el teléfono sonara cada 5 minutos. Mientras Alejandro estaba de viaje en Monterrey, o en Cancún, o en Querétaro, yo me quedaba sola, perdiendo el tiempo en redes sociales. El apartamento se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. Ni siquiera teníamos un gato. Alejandro decía que no había tiempo para mascotas, que los pelos estarían por todos lados y que nadie lo cuidaría cuando viajáramos. Así que me quedaba a solas con un silencio que me pesaba en los hombros como si fuera plomo. Mis vecinas me envidiaban. «Mírate, Elena, lo tienes todo», me decía Gaby, la del tercer piso. «Tu marido es un jefe importante, visten de diseñador, nunca les falta nada. En cambio, mi marido se pasa el día tirado en el sofá bebiendo cerveza». Yo solo sonreía y callaba. Cuando la persona que amas está físicamente presente, pero su alma habita en otro continente, el dolor es más agudo que el de tener a un borracho en el sofá. A un borracho puedes regañarlo o tenerle lástima, pero ante la fatiga perfecta de un hombre exitoso que se sacrifica por la familia, cualquier queja suena egoísta. Él no bebía, él no andaba de fiesta, él no me engañaba, él simplemente trabajaba.
Y esa ilusión de bienestar fue la trampa más peligrosa de todas. Fue entonces cuando apareció Ricardo en la academia. Era principios de septiembre, justo cuando empezaba el nuevo ciclo escolar. Yo llevaba 3 años ahí y conocía a todo el mundo, pero él era nuevo, contratado como metodista. Era un hombre robusto, de unos 35 años, con esa barba de 3 días que no lo hacía ver descuidado, sino varonil y seguro de sí mismo. Se ganó a todos rápido, hacía chistes, ayudaba con el sistema digital de reportes y siempre traía pan dulce para compartir. Me fijé en él la primera semana, pero sin interés real, solo como una cara nueva en la oficina. Ricardo era distinto a los hombres que yo conocía. Hablaba fuerte, gesticulaba mucho y te sostenía la mirada un segundo más de lo que dictaba la cortesía. Algo en esa mirada me hacía sentir tensa, aunque no podía explicar por qué. Empezó a mostrar un interés muy activo en mí. Me llenaba de atenciones y halagos que, al principio, parecían inocentes. Elena, qué bien te ves hoy. ¿Por qué no usas vestidos más seguido? Ese azul te queda increíble. Tus alumnos te adoran. Revisé sus exámenes y el progreso es gracias a ti. Yo me reía, le daba las gracias y rápidamente cambiaba el tema a algo laboral. Pero Ricardo no se rendía. Empezó a quedarse después de hora con la excusa de ajustar los horarios y siempre, casualmente, estaba cerca de mi salón cuando yo terminaba mis clases. Se ofrecía a llevarme a la estación del metro porque le quedaba de paso. Lo que empezó como una amistad profesional se fue transformando en algo más íntimo a través de mensajes en redes sociales. Todo inició en el grupo de trabajo de WhatsApp. Ricardo me mandó el enlace de una película, luego me preguntó mi opinión sobre un libro que mencioné. De ahí pasamos a los mensajes directos. ¿Cómo va tu noche? Te vi triste hoy, ¿qué pasa? Si pudieras escapar a cualquier lugar ahora mismo, ¿a dónde irías? Yo respondía con cautela al principio, pero poco a poco fui soltando la lengua. Le confesé que Alejandro estaba de viaje, que la casa se sentía vacía, que estaba harta de la soledad. Ricardo escuchaba. Hacía mucho tiempo que no tenía a alguien tan atento. Él recordaba cada detalle, preguntaba, se compadecía. Mereces mucho más. Me escribió una noche en la que le conté que Alejandro había olvidado nuestro aniversario de bodas. No pude dormir hasta las 2 de la mañana leyendo y releyendo esa frase. ¿Qué significaba más? Tenía un techo, comida, un esposo que no me maltrataba. Pero en el fondo de mi ser, una pequeña voz decía que él tenía razón. Merecía ser vista, no ser parte de la decoración de una casa de catálogo. Luego vinieron las fotos. Ricardo empezó a mandarme fotos suyas en el gimnasio, corriendo en el parque, tomando un café. No eran fotos subidas de tono, pero tenían esa relajación provocativa, como si dijera, mira qué real soy yo, mientras que tu marido ni recuerda qué traías puesto ayer. Yo también empecé a mandar fotos, primero de mi trabajo, luego en casa, como una blusa nueva, leyendo en el sofá, tomando té en la cocina. Era una línea muy delgada entre la amistad y algo prohibido. Sentía que el hielo se quebraba bajo mis pies, pero me convencía de que tenía el control. No estoy engañando a nadie, solo hablo con un colega, me decía. No sabía que Ricardo, siendo un hombre extremadamente precavido, tomaba capturas de pantalla de todas nuestras conversaciones, por si acaso, debió pensar. Durante un viaje de Alejandro a la ciudad de Puebla, acepté ir al cine con Ricardo. Me convencí de que era una salida de amigos. Alejandro se fue por 5 días. Su agenda estaba llena de reuniones con contratistas y revisiones de obra. Se despidió de mí en la puerta del edificio con un beso rápido en la mejilla y un «No te aburras, te llamo luego». Me llamó 2 días después, solo 3 minutos, y sonaba tan agotado que se me quitaron las ganas de contarle nada. El viernes por la noche llegó el mensaje de Ricardo. Mañana al cine. Hay una película de ciencia ficción que todos recomiendan. Vayamos a la función de noche, como amigos, para relajarnos de la semana. Dudé horas. Miré el sofá vacío de Alejandro, releí los mensajes de Ricardo y escribí. Está bien, ¿a qué hora? El sábado tardé una eternidad en elegir qué ponerme. Primero pensé en jeans y un suéter, algo casual. Luego cambié de opinión y me puse un vestido azul marino que Alejandro me compró el año pasado y que casi nunca usaba. Me miré al espejo y no me reconocí. Mis ojos brillaban y tenía un rubor natural en las mejillas. Sentía vergüenza,
pero también una descarga de adrenalina. Ricardo me esperaba en la entrada del centro comercial. Al verme, soltó un silbido bajo. «Elena, pareces una estrella de cine». Sonreí con timidez y entramos a la sala. La película resultó ser bastante aburrida, un drama futurista sobre inteligencia artificial. Pasé la mitad del tiempo consciente de lo cerca que estaba Ricardo. Nuestros codos se rozaban en el apoyabrazos. Después de una hora, él tomó mi mano con delicadeza, como pidiendo permiso. No la retiré. Al salir, Ricardo sugirió: «¿Quieres ir a mi departamento? Podemos ver otra cosa o seguir platicando como un café». Sacudí la cabeza y sin pensarlo mucho dije: «No, mejor vamos al mío. Tengo té y galletas. Además, mi casa está a 20 minutos en taxi y la tuya al otro lado de la ciudad». No sé por qué lo dije. Quizás porque en mi casa me sentía más segura, o quizás porque inconscientemente ya había tomado una decisión. El apartamento nos recibió con el silencio de siempre y el aroma de mi perfume. Encendí una lámpara de pie en la sala y fui a la cocina por las tazas. Ricardo caminaba por las habitaciones, observando los libros. «Tienen un lugar muy acogedor», comentó. «Tenemos», corregí yo, pero sonó falso. Tomamos té de menta y comimos galletas de jengibre. Hablamos de la escuela, de los alumnos, de lo difícil que era enseñar verbos irregulares. Me hizo reír con historias de sus clases. Hacía mucho que no me reía así, desde el fondo del alma. Entonces Ricardo sacó una botella de vino tinto de su mochila. «¿Siempre cargas con vino?», pregunté sorprendida. «Solo cuando visito a mujeres hermosas», respondió con una sonrisa. Bajo el efecto de 2 copas de vino y sus palabras dulces, me dejé llevar. No era el alcohol lo que me mareaba, sino la forma en que me miraba. Me decía que era inteligente, que era un desperdicio que mi esposo no viera el tesoro que tenía frente a él. Cada palabra caía en mi espíritu como agua en tierra seca. «Elena», dijo en voz baja, acercándose a mí, «no puedo seguir fingiendo que esto es solo amistad. Eres mucho más para mí». Quise decirle que se detuviera, que esto estaba mal, pero mis labios se encontraron con los suyos. Me quedé helada un segundo y luego me entregué. Todo pasó como en un sueño borroso. Recuerdo entrar a la habitación, el olor a lavanda, el sonido de la cama. Por un instante cerré los ojos y traté de imaginar que era Alejandro, pero el cuerpo de Ricardo era diferente, más pesado, más impetuoso. Cuando terminó, él se quedó dormido con su brazo sobre mi pecho. Sentí un asco profundo hacia mí misma. Había destruido mis principios. No me di cuenta de que Ricardo sacó su celular y lo acercó a mi rostro mientras yo dormitaba de espaldas. El flash me despertó a medias, pero pensé que solo estaba viendo la hora. En realidad, tomó una foto de nosotros dos en la cama, conmigo despeinada y su brazo tatuado sobre mí. Él sonrió en la oscuridad y guardó el teléfono. Al despertar el domingo, el horror me golpeó con la luz del sol. Lo primero que vi fue esa mano extraña como un tatuaje de un lobo en la muñeca. Alejandro no tenía tatuajes. Me senté de golpe, apartando su brazo. Ricardo despertó sonriendo. «Buenos días, preciosa». Sentí ganas de vomitar. Corrí al baño, me puse mi bata de cuadros, la que Alejandro me regaló la Navidad pasada, y me miré al espejo. Tenía el maquillaje corrido y la cara pálida. Regresé al cuarto temblando. Ricardo ya se estaba poniendo los pantalones. «Ricardo», dije con la voz quebrada, «lo de ayer fue un error enorme. Por favor, vete ahora mismo». Él me miró con una mezcla de sorpresa y ofensa. «¿Un error? Elena, no bromees. Tú también querías esto». «No, estaba borracha. Estaba débil. Por favor, vete y olvidemos que esto pasó». Ricardo terminó de vestirse con una calma inquietante. En la puerta, se giró y preguntó: «¿Segura que quieres olvidar?» «Sí», susurré. Él se fue y yo me desplomé. Lavé las sábanas, fregué los platos, me bañé 2 veces con jabón exfoliante intentando quitarme no la suciedad, sino la culpa. Decidí que nunca se lo diría a Alejandro. Sería mi secreto enterrado para siempre. Durante las 2 semanas siguientes, corté todo contacto con Ricardo. Lo bloqueé de todos lados. En la academia solo le hablaba de cosas de trabajo, con frialdad. Él intentó buscarme, me dejó notas, pero fui implacable. Finalmente pareció rendirse, aunque su mirada se volvió gélida. Yo me concentré en ser la esposa perfecta.
Alejandro volvió de Puebla cansado pero feliz porque el proyecto salió bien. Me trajo una caja de chocolates y un oso de peluche pequeño. Lloré al verlo, y él pensó que era porque lo extrañaba mucho. Le cociné su comida favorita: mole poblano, sopa de tortilla, pastel de elote. Le daba masajes, le sonreía, le preguntaba por su día. Me convertí en la mujer que cualquier hombre desearía, pero por dentro el miedo me devoraba. Alejandro incluso me preguntó: ¿qué te pasa? Siento como si te estuvieras disculpando por algo. Me reí nerviosa y le dije que solo lo amaba mucho. Estaba convencida de que el secreto estaba a salvo. Qué ingenua fui. Sucedió un jueves cualquiera. Alejandro debía llegar a las 8, pero terminó temprano y quiso darme una sorpresa. Al entrar al edificio, revisó el buzón de correo. Normalmente lo hacía yo, pero ese día él sacó un sobre grueso, sin remitente, con una estampilla del distrito vecino. Lo abrió en el elevador. Adentro había una pila de impresiones, capturas de pantalla de nuestras conversaciones íntimas, y al final, la foto más devastadora. Yo dormida en la cama con Ricardo, su brazo tatuado sobre mí, la luz del flash revelando mi traición. A Alejandro se le doblaron las piernas, se apoyó en la pared del pasillo y leyó todo. Las quejas que yo le hacía a Ricardo sobre su ausencia, mis palabras diciendo que me sentía sola, todo estaba ahí. Entró al apartamento con el alma rota. Yo estaba en la cocina tarareando una canción de nuestra boda mientras lavaba los platos. Tenía puesto mi delantal de lunares y el cabello recogido. Al verlo, sonreí. «Llegaste temprano, ya casi está la cena». Pero al ver su cara blanca como el papel y el sobre en su mano, mi mundo se detuvo. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque ya lo sabía. Alejandro puso los papeles sobre la mesa. No dije nada. Mis manos empezaron a temblar violentamente. «¿No vas a decir nada?», preguntó él con una voz metálica. «Pensé que dirías que es Photoshop o que no eres tú». Me desplomé en una silla, llorando a mares. «Alejandro, lo siento tanto. Fue un error, una sola vez. No sé qué me pasó. Me sentía tan sola con tus viajes». «No te atrevas», me interrumpió con furia contenida. «No culpes a mis viajes. Yo estaba trabajando por nosotros. No bebía, no te engañaba. Y tú lo trajiste a nuestra cama». Se le quebró la voz. «Fue un momento de debilidad», sollocé. «Él me insistió». Alejandro soltó una risa amarga. «¡Qué cliché! ¡Qué aburrido! Esperaba algo más original de tu parte». Le supliqué que me perdonara, que iríamos a terapia, que cambiaría todo. Él me miró con una tristeza infinita. «No me traicionaste solo a mí, Elena. Traicionaste lo que éramos nosotros. A mí me puedes pedir perdón, pero a nosotros ya no existe». Ricardo, el amante rechazado, había enviado todo para destruirme. Me acordé de aquel flash en la oscuridad y me sentí la mujer más estúpida del mundo. Alejandro me dio 1 hora para empacar lo esencial. Estaba en shock, como un robot. Metí ropa en una maleta sin mirar. Él se quedó en el balcón, mirando hacia la ciudad. Cuando regresó a la habitación, yo estaba en el suelo, abrazándome las rodillas. «Vete», me dijo. «Toma un taxi y lárgate». «¿A dónde voy a ir? No tengo a nadie». «Debiste pensar en eso antes. Ve con tus padres, a un motel, no me importa. Aquí ya no tienes lugar». Él mismo me ayudó a cerrar la maleta. Fue el último acto de cuidado y el más doloroso, porque significaba el final absoluto. Pidió el taxi por mí. En la puerta le rogué: «Alejandro, perdóname. Me arrepentiré toda la vida». Él me miró fijamente y dijo: «La lástima es una mala medicina. Adiós». Los días siguientes fueron un trámite burocrático. Consiguió un abogado y pidió el divorcio. No hubo pelea por bienes. El apartamento era suyo desde antes de casarnos. Él dividió nuestros ahorros, 800,000 pesos, y me transfirió la mitad. Me mandó un mensaje: «Ya tienes el dinero, el abogado te buscará. No me llames». Lo bloqueé y desbloqueé 1000 veces, pero él nunca me buscó. Nos vimos un mes después en el juzgado para firmar. Yo estaba mucho más delgada, con ojeras profundas. Firmé todo sin leer. Cuando la jueza preguntó si tenía objeciones, solo negué con la cabeza y susurré que no tenía derecho a pedir nada.
Al salir, bajo una lluvia gris de noviembre en la ciudad, me acerqué a él. ¿No te vas a vengar de Ricardo? Él lo planeó todo. Alejandro se encogió de hombros. ¿Para qué? Tú elegiste acostarte con él. Él solo me mostró la verdad. Él no me debía nada. Tú sí. Me dijo que ser fuerte no es solo trabajar, sino no traicionar a quien amas. Se dio la vuelta y se marchó entre la gente. Renuncié a la academia 2 semanas después. No podía ver a Ricardo. El día que me fui, él me sonrió con malicia y me dijo, ¿aprendiste la lección? La próxima vez no rechaces a quien te trata bien. No le respondí. Me fui a vivir a otra ciudad, a un cuarto pequeño. Conseguí trabajo en una escuela privada, pero mi vida social murió. Pasaba las noches leyendo o estudiando idiomas para no pensar. A veces el dolor era tanto que ponía la música de nuestra boda y lloraba hasta quedarme seca. 6 meses después, supe por una conocida que Alejandro estaba saliendo con una empleada de un banco, una mujer sencilla que no usaba vestidos llamativos ni tenía redes sociales. Se veían felices en las fotos. No lloré. Cerré el teléfono y me quedé mirando por la ventana. El silencio de mi cuarto era el silencio de alguien que lo perdió todo por una estupidez. Ricardo volvió a escribirme una vez. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos. ¿Salimos? No respondí. Bloqueé el número y me lavé las manos compulsivamente, como si el solo contacto con su mensaje me ensuciara de nuevo. Alejandro nunca supo que desde aquella noche no volví a estar con nadie. No sabía que cada noche revivo mi error. Pero no importa, porque él me borró de su vida como se borra un virus de una computadora. A veces, en sus momentos de debilidad, él recordaba mi comida o mis risas, pero sacudía la cabeza. Hay cosas que no se perdonan, especialmente cuando todavía duele el alma.